Cuando se llega a la elección de Cárdenas, pues ya todo parece estar resuelto en el ritmo y forma que el autoritarismo requiere. Uh-huh. A Cárdenas, pues sí, es una elección y tiene apoyos, etcétera, pero ya no hay violencia, ¿eh? Ya no hay violencia. Todo se resuelve muy bien. Pero luego llega 1940 y algo se parece a lo que vivimos hoy a 1940, ¿eh? No Ajá. hay que perder ese año 39, 40, porque ahí sí hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha. Sí. Cárdenas es la izquierda, Cárdenas es la reforma agraria, Cárdenas es el sindicalismo y Juan Andreu Almazán, de Guerrero, estudiante, nunca terminó, pero estudiante de medicina, un buen general, que fue lo mismo zapatista que huertista. Es un caso rarísimo en donde anda en los dos lados. Él se presenta con una base muy importante en el norte, en Monterrey sobre todo. Ahí ya también hay otro elemento interesante, cómo el norte y las élites del norte son empresariales y se van por la derecha. Bueno, pues tenía que ser, por dónde se podían haber ido. Y ahí sí hay una, es que hay que meterse a esa elección, a los libros que se han escrito al respecto y a los archivos. Uh-huh. Y ahí se puede ver cómo estuvo a punto, pero así en una cosita de nada, de estallar un movimiento armado importante porque una parte del ejército estaba otra vez en contra del gobierno federal, en contra de Cárdenas. Uh-huh. Y yo creo que fue bien importante la posición de Estados Unidos, ¿eh? ¿Apoyando a Almazán? Eh, el mensaje fue, no, no vamos a apoyar a Almazán. Uh-huh. No podemos apoyar a Almazán. A ver, ¿por qué? Si Almazán era de derecha y se Uh-huh. supone que los Estados Unidos siempre apoyan a la derecha, ¿por qué no lo apoyaron? Pues por la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, y porque Roosevelt era presidente y tenía esta idea de favorecer los cambios de fondo democráticos, al menos en algunas partes, como México. Pero sí, sí hubo, Sí. se compraron armas. Yo, Que a la hora de meterme a los archivos españoles, ahí se ve que Calles, que ya estaba exiliado en San Diego, uh-huh. pidió ayuda a la embajada española en Washington para que le dieran $50,000, claro, de aquellos dólares, Claro, claro. para pagar un pedido de armas que le había hecho a una empresa en California para mandarlas a Chihuahua para cuando empezara el levantamiento almazanista. Uh-huh. Eh, la embajada española dijo que no tenía dinero. Uh-huh. Yo creo que era cierto, no Pues sí. tenía, pero los norteamericanos sobre todo dijeron no, no, por esa vía no. Y Claro. ya no hubo mucha violencia, algo. Oye, Lorenzo, sobre este tema de 1939, 1940, el cardenismo y lo que luego sucedió, que dices que debemos de tener mucha atención en la lectura de ese pasaje histórico, pero pues parte de lo que hemos platicado algunas veces por aquí es el hecho de cuál es la respuesta de un gobierno, por ejemplo, en aquel tiempo, ante las protestas obreras por el incumplimiento de laudos laborales, pues se procede a la nacionalización del petróleo, a la expropiación petrolera. Eso lo equiparas, por ejemplo, con la pretensión de la reforma eléctrica. ¿Te parece que son esos los pasajes que pueden embonarse? Y finalmente, el propio general Cárdenas como presidente creó instituciones trascendentes que quedaron, el Politécnico Nacional, el sindicalismo, lo que has hablado. ¿Qué tanto puede quedar ahora como parte de esa faceta progresista o popular del gobierno de López Obrador? Muy buena.
Muy buen tema, Julio, pero resulta que pues ni tú ni yo somos magos para ver qué es lo que va a quedar. Lo único que puedo decir, y yo creo que tú puedes también estar de acuerdo en eso, es que no va a volver el pasado, que hay cambios en este caso en particular, en el nuestro, en el que estamos viviendo ahora, aunque también en el cardenismo, pero ahora más, en que se moviliza al menos a una parte importante de la sociedad que no tenía realmente vela en los entierros de los sexenios pasados. Ahí hay una movilización en el cardenismo controlada, controlada desde el propio Cárdenas y el gobierno. Ahora hay algo todavía de más fondo. Andrés Manuel no controla, puede alimentarla, encauzarla, pero la movilización como ciudadanos, la tuya y la mía y la de, espero, millones más de mexicanos, ya no dependen de un partido, de un presidente, de que nos den órdenes. Ya es una exigencia de nosotros. Ya hay más capacidad de la sociedad para tener su propia, una idea de sus propios intereses y de actuar de acuerdo a esto. Ahora, la vía electoral sigue siendo una puerta ancha. Si se cerrara, entonces la violencia estaría tocando esa puerta, como fue en 1940, donde pese a la movilización que había generado el general Cárdenas, hubo un fraude. Ávila Camacho no ganó por su carisma y su apoyo popular, ganó porque el cardenismo controló la elección. En unas memorias de Gonzalo N. Santos viene en chiquito cómo se controlaba la elección en el Distrito Federal y en la zona donde el general Cárdenas iba a depositar su voto. Era literalmente a sangre y fuego. No hubo una gran rebelión, pero sí hubo violencia. Ahora, creo que el sistema electoral, aunque tiene un montón de problemas con el INE que tenemos ahora, es mucho más real. Se pueden hacer, pues no fraudes, pero lo que hemos estado viendo en estos días, cómo se pasan millones de pesos que Alito reclama que no le llegaron de un gran empresario. Eso sigue, pero ya tan grande como fue en 1940, no. Creo que eso es un cambio incluso respecto del cardenismo. Claro. Lorenzo, quitando lo que haya que quitar y colocando a cada quien en su circunstancia histórica, ¿quién tenía más poder político concentrado? ¿El general Lázaro Cárdenas en su momento u hoy Andrés Manuel López Obrador? No, pues desde luego que Cárdenas, porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no puede controlar a todo el aparato judicial del gobierno. Ya lo vemos todos los días, no puede controlar a su fiscalía, que es un desastre. Un montón de decisiones de jueces que le detienen al menos temporalmente, el Tren Maya, etcétera. Eso Cárdenas nunca lo tuvo, ¿eh? Y a los gobernadores, que el gobernador de Querétaro, que privatiza el agua, etcétera. Cárdenas, cuando tenía que enfrentar a los gobernadores, los enfrentaba. Y para eso tenía, entre otras cosas, al ejército. Y los quitaba. Hay un montón de gobernadores que son removidos por Cárdenas sin que pasara gran cosa. Incluso gentes de mucha raigambre, como Garrido Canaval en Tabasco, pues bueno, le dijo al comandante militar de la zona que
interviniera y Garrido Canabal se fue al exilio a Costa Rica. Ahora, ¿Andrés Manuel puede hacer eso? Pues no. Y qué bueno que no lo pueda hacer. Entonces, él tiene un montón de oposición dentro del gobierno, ya no digamos entre las clases medias y las clases altas y los reaccionarios de siempre, dentro de su gobierno. Cárdenas, yo creo que ni lo pensaba mucho, él sabía que tenía el control de todo eso, que si era necesario enfrentar a las compañías petroleras vía el sindicato y luego usar decisiones judiciales para decirles a las empresas petroleras, oigan, ustedes están en desacato, era relativamente fácil comparado con lo que tiene que hacer Andrés Manuel. Es más complejo ahora, pero es más real ahora la pluralidad política.